Si hablamos de monitoreo de calidad de aire interior, debemos reconocer las diferentes variables que queremos o pretendemos medir. Entre ellas podemos reconocer gases contaminantes, material particulado, material biológico. Cada una de estos grupos de contaminantes tienen una manera diferente de ser medidos. Adicional a esto, debemos reconocer también bajo qué estándar vamos a hacer las mediciones y bajo qué parámetros o comparativos vamos a hacer esa validación o cualificación de un área para entender entonces en qué rango o nivel de calidad de aire nos encontramos. Y luego, posterior a esto entonces, debemos también reconocer cuáles son las herramientas y los requisitos mínimos de cada una de estas para poder obtener resultados confiables. Cuando hablamos de equipos para hacer medición y monitoreo de calidad de aire interior, entonces existen diferentes equipos dependiendo entonces el grupo de contaminantes. Estos pueden ser para monitoreo en continuo, incluso conectados a los sistemas de climatización, permitiéndole entonces de esta manera generar respuestas inmediatas, como es el caso, por ejemplo, de sensores de CO2 en zona, que nos permiten entonces controlar los niveles de inyección de aire exterior. Pero también existen equipos para hacer monitoreo de lectura directa, en donde podemos identificar en un momento específico cuál es el nivel de contaminación de estos contaminantes. En el caso de material particulado, por ejemplo, se emplean equipos de difracción láser que tienen la capacidad de medir con alta precisión el conteo de partículas en el ambiente hasta de un tamaño de partículas inferior a 0.5 micras, por ejemplo, que es el caso de los microorganismos, entendiendo, por ejemplo, una bacteria, un hongo, un virus, con unos tamaños de partículas inferiores a 0.1 micras, por ejemplo. Con este tipo de equipos podemos alcanzar ese nivel de medición. También hasta PM2.5, PM10, que son tamaños de partículas más habituales, medibles. Pueden ser equipos también de lectura directa o medidas o lecturas en continuo para generar reportes en el tiempo y sobre todo identificar cuáles son esos picos o esos momentos en los que se eleva o se disminuye entonces la concentración de estos contaminantes. Y asimismo tenemos un grupo de contaminantes muy importante que es el área microbiológica. Para medir la carga microbiológica en los ambientes se emplean dos métodos principalmente. Uno de ellos, un equipo de impactación en donde usamos un medio de cultivo de laboratorio, que es básicamente un medio que cuenta con los nutrientes para que crezcan o se nutran diferentes microorganismos. Y este equipo entonces, el impactador, absorbe un metro cúbico de aire del ambiente que queremos medir, lo impacta contra este gel o este medio. Posterior a esto se lleva a un laboratorio para que pase por un proceso de incubación y se haga un reconteo de material biológico que va a crecer y se va a desarrollar en este lugar. Con estos medios de cultivo podemos hacer medición de carga de aerobios mesófilos, bacterias, hongos, levaduras, por ejemplo, para reconocer entonces cuál es ese nivel de carga biológica que hay en los ambientes. Regularmente ambientes con temperaturas elevadas pueden estar asociadas con cargas biológicas altas también, como hongos, por ejemplo. Para cada uno de estos microorganismos se reconocen ciertos parámetros en cuanto a temperatura y humedad que son propicios para la proliferación y el crecimiento de estos. Entonces, este tipo de tecnología, este tipo de medición permite entonces mantener controlados esos datos e ir tomando decisiones en cuanto al sistema de climatización para reducir la proliferación. El segundo método es por decantación, es el mismo medio de cultivo, pero no usamos el impactador de aire, sino que se deja sobre una superficie durante un periodo corto de tiempo, regularmente son alrededor de 15-20 minutos, esperando que cierta carga de microorganismos por gravedad estén cayendo sobre este medio de cultivo y luego de esto pase por el mismo procedimiento de incubación y recuento para entender entonces cuál es el nivel de contaminación.
Una herramienta bastante importante e interesante ahora con que contamos en Iberoamérica es la norma iberoamericana de calidad de aire interior en edificaciones. Esta norma nos permite reconocer cuál es el paso a paso que se debe de llevar para un proceso o un método de cualificación de áreas en cuanto a calidad de aire interior. Esta norma, además de describirnos el paso a paso para desarrollar el método de cualificación, nos presenta los niveles límites de concentración de cada uno de los contaminantes para que de manera muy fácil y sencilla podamos identificar, de acuerdo a las mediciones que hagamos, en qué nivel nos encontramos y poder reconocer si estamos ante un ambiente cualificado, aceptable, o si es un ambiente no conforme que requiere algunos ajustes o modificaciones o planes de acción y de mejora en cuanto a este tema. Para continuar hablando de calidad de aire interior, mi correo electrónico es jnaranjo@ambientespuros.com. También en la página web de ambientespuros.com se puede encontrar información actualizada, permanente, en temas de IAQ. También conectados con la normatividad más reciente, el estándar 62.1 del 2022, por ejemplo. En la página de FAIAR, Federación Iberoamericana de Asociaciones de Climatización, pueden encontrar también la norma de control de la calidad del aire en ambientes interiores de edificaciones, siempre disponibles como herramientas para este importante tema.